La reproducción, en el sentido biológico, es un proceso que genera nuevos organismos a partir de organismos preexistentes. Recordemos que una de las características fundamentales de los seres vivos es la capacidad para efectuar este proceso. En este contexto, llamamos descendencia o descendientes a los organismos nuevos que resultan de la reproducción de organismos preexistentes a los que usualmente identificamos como padres o progenitores. El nivel de semejanza entre los progenitores y su descendencia está determinado por el tipo de reproducción. Distinguimos dos tipos esenciales de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. En ambos tipos de reproducción, los progenitores proveen a su descendencia una cantidad significativa de material genético. Sin embargo, la reproducción sexual produce descendientes que se distinguen genéticamente de sus progenitores, es decir, genera descendencia que es genéticamente única. En contraste, la reproducción asexual produce descendencia que en la mayoría de los casos resulta genéticamente idéntica a sus progenitores. En este video nos enfocaremos en la reproducción asexual y sus modalidades. En el mundo microscópico, la mayoría de los organismos unicelulares practican la estrategia asexual como tipo principal de reproducción. Pero la reproducción asexual también es una estrategia evolutiva que podemos encontrar en organismos del mundo macroscópico. Algunas especies de hongos, plantas y animales tienen la capacidad de reproducirse tanto sexual como asexualmente según las exigencias del entorno. Este dragón de Komodo, por ejemplo, es el producto de la reproducción asexual de su madre. Si por alguna razón los machos sexualmente maduros no están disponibles, las hembras del dragón de Komodo pueden generar descendencia sin necesidad de aparearse con ellos. Esto lo consiguen practicando una de las diferentes modalidades de la reproducción asexual conocidas. ¿Sabes de cuál modalidad se trata la reproducción del dragón de Komodo? He aquí una lista con las modalidades o variantes más comunes. Si lo desconoces, no te preocupes. A continuación, expondremos cada variante de manera sencilla. En la bipartición o fisión binaria, un progenitor compuesto normalmente por una célula única duplica su ADN y después se separa originando dos células de tamaño similar. Este tipo de reproducción es común entre organismos unicelulares como las bacterias y las arqueas. La fisión binaria también la realizan organismos eucariontes unicelulares como los protistas y algunos hongos. Algunos organismos simplemente se dividen en dos o más fragmentos que pueden convertirse en un nuevo individuo. Este tipo de fragmentación ocurre en muchas plantas, así como en algunos animales como los corales, las esponjas y las estrellas de mar. La gemación se caracteriza por un brote o yema que se forma y crece adherido al progenitor. Cuando alcanza cierto desarrollo, este brote puede desprenderse para dar origen a un nuevo individuo. Esta variante de reproducción asexual la practican organismos eucariotas como las levaduras unicelulares y algunos animales multicelulares como la hidra. La esporulación se refiere a la formación de esporas. Una espora es una célula reproductiva que puede desarrollarse y formar un nuevo individuo. Las esporas son producidas por bacterias, hongos, algas y plantas. En las bacterias, las esporas generalmente funcionan como un estado de latencia o existencia inactiva en su ciclo de vida.
Esto las ayuda a superar periodos de condiciones desfavorables. Muchas esporas bacterianas pueden germinar incluso después de años de latencia. Otro ejemplo de esporulación asexual ocurre en las esporas de los hongos. Estas funcionan de manera similar a las semillas de las plantas. Los hongos producen y liberan esporas a través de sus cuerpos fructíferos. En hongos comestibles como los champiñones y las setas, el cuerpo fructífero es la parte visible que empleamos como alimento. En ocasiones, cuando la seta está madura, podemos apreciar las esporas que se desprenden de las laminillas bajo su sombrero. Una esporada, por ejemplo, es la impresión que deja el conjunto de esporas de una seta madura que se ha colocado sobre papel. La reproducción vegetativa es un tipo de reproducción asexual practicado por las plantas. Esta modalidad permite la formación de nuevos individuos sin que intervengan esporas o semillas. Una forma natural de hacerlo es a partir de estolones o rizomas. Por ejemplo, ¿te has encontrado con esta planta alguna vez? Su nombre científico es Chlorophytum comosum. Es una planta de ornato proveniente de Sudáfrica y que muchas veces distinguimos de manera común con el nombre de listón. Es una planta que podemos observar multiplicándose a través de estolones en algún parque o jardín particular. La reproducción vegetativa también puede darse naturalmente a partir de raíces hinchadas y modificadas conocidas como tubérculos. Sobre estos tubérculos se desarrollan brotes que son visibles en la base del tallo y luego crecen hasta convertirse en nuevas plantas. En algunas especies se pueden desarrollar pequeñas plantas o plántulas en el borde o la superficie de sus hojas. Un ejemplo lo encontramos en algunas especies del género Kalanchoe, como la que vemos aquí. La Tolmiea menziesii, que en ciertas partes de México conocemos como millonaria, es una planta ornamental de origen norteamericano que desarrolla plántulas en el haz o cara superior de sus hojas. Otra forma de reproducción vegetativa ocurre a través de bulbos. Los bulbos son yemas adaptadas a vivir bajo la tierra, que también funcionan como reservas de energía. Un bulbo tiene raíces en la parte inferior y posee hojas con forma de escamas a su alrededor. El ajo y la cebolla son ejemplos de bulbos. Hay detalles sobre los bulbos que no mencionaremos. Lo importante aquí es que recuerdes que, por ejemplo, la cebolla común de importancia en nuestra cocina es un bulbo que puede desarrollar una nueva planta. Aprovechando la capacidad para reproducirse de manera vegetativa, los horticultores y agricultores emplean algunas técnicas para producir plantas idénticas a la planta progenitora. Un par de ejemplos de estas técnicas de reproducción vegetativa asistida son el esqueje y el acodo. Así que retomemos la pregunta que te planteamos sobre los dragones de Komodo. Las hembras del dragón de Komodo, además de la reproducción sexual, pueden practicar un tipo de reproducción asexual, denominada partenogénesis.
Esta variante reproductiva encuentra su explicación en el proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos. En condiciones normales, durante este proceso ocurren dos divisiones meióticas sucesivas que al final originan 4 células haploides o con la mitad del contenido genético necesario para generar un nuevo organismo. De estas 4 células, solamente una es el óvulo maduro y las 3 restantes son células denominadas cuerpos polares que más tarde desaparecen. Este proceso, en la partenogénesis, toma un rumbo distinto, pues uno de los cuerpos polares no se produce, y el resultado es un óvulo maduro diploide, o con la cantidad de información genética necesaria para producir un organismo completo. Favorecido por factores externos, este óvulo comienza a dividirse, y a partir de él se desarrolla un nuevo organismo. En el caso del dragón de Komodo, así es como se produce un nuevo dragón sin la intervención del macho, es decir, sin la participación de gameto masculino alguno.